Hola y bienvenida a la lección de gramática pasos 1 a 2. En esta lección vamos a hablar del género de un sustantivo, cómo hacer singular a plural, el significado especial que tienen ciertos sustantivos y cuando tienen una forma masculino o femenino, el significado que tienen. A ver, para empezar, hablamos de sustantivos. Cada sustantivo tiene un género y un número. Un sustantivo tiene que ser masculino o femenino y hay una forma singular y plural. La manera en que termina un sustantivo, más que nada, nos dice el género de este sustantivo. Cuando un sustantivo termina en os, ama, ema, ima, aje, or, hambre, an con acento, estos sustantivos son masculinos. Cuando tenemos a, as, ad, ud, ion, ie, umbre, itis o sis, estos sustantivos son femeninos. Pero es importante saber que cuando hablamos de días, meses, números, árboles, ríos, lagos, montañas y mares, o palabras compuestas, y una palabra compuesta es como un parabrisas, windshield. Una palabra compuesta siempre es masculino. O cuando hablamos de los puntos como norte, sur, este, oeste. También estos son masculinos. Al opuesto, cuando hablamos de las letras del alfabeto, las enfermedades, las islas o provincias, estos sustantivos son femeninos. Cuando tenemos un sustantivo es importante saber cómo hacerlo del singular a plural. Y normalmente solo necesitamos añadir S. Pero si termina en consonante o Y, hay que añadir ES. Pero hay otras circunstancias que existen. La más popular es la circunstancia en que un sustantivo termina en Z. Y cuando esa pasa, es importante cambiar la Z a C y añadir ES, como el pez, los peces, la nariz, las narices. Pero tenemos otras situaciones importantes. Cuando un sustantivo termina en S y no lleva acento, el plural es solamente se alcanza al cambiar el artículo. Entonces la crisis termina en S y no hay acento en la I. Entonces para hacerlo plural solo cambiamos las crisis. El mismo pasa con parabrisas. Parabrisas termina en S y la A no lleva acento. Entonces, para hacerlo plural, solo cambiamos el a los. El parabrisas, los parabrisas. Y aquí tenemos una situación en que perdemos el acento. Si un sustantivo termina en an, es, on, con acento, cuando añadimos S, perdemos el acento. El refrán, los refranes, no acento. La religión, las religiones. A continuación. Hay unos sustantivos que tienen dos géneros. Entonces es posible ser masculino y femenino, como en la situación
el estudiante o la estudiante. Pero unas profesiones tienen distintas formas y unos sustantivos cambian en significado según si el sustantivo es masculino o femenino. Y aquí tenemos esta situación. Cuando decimos el orden, hablamos de order, como en un sistema. Pero la orden es lo que pedimos en un restaurante. El cura es un sacerdote, pero la cura refiere a enfermedades cure. El papa es pope, pero la papa potato. El capital es como dinero, pero la capital es como Atlanta. Entonces es importante mirar estas diferencias cuando se cambia el género de un sustantivo. Y aquí tenemos unas profesiones que pueden ser masculino o femenino, pero tienen distintas formas. Es lo mismo en inglés cuando tenemos actor y actriz, varón, varonesa. Pero también existe con animales. En inglés decimos horse o mare. En español lo mismo pasa, el caballo, la yegua, ram or ewe, el carnero o la oveja. También tenemos king and queen, el rey, la reina. Entonces es importante saber las distintas formas de estas palabras. Ahora vamos a hablar de los artículos, cuando usamos los artículos definidos y cuando no usamos los artículos definidos. Vamos a hablar del artículo lo y el uso de los artículos indefinidos. A ver, aquí tenemos el, la, los, las, y estos son los artículos definidos. Y tenemos que usar estos 4 artículos cuando hablamos de una categoría, algo en general, un sustantivo abstracto. Los días de la semana para decir on Monday, el lunes. Se usa con idiomas, lenguas, pero hay ciertas excepciones como hablar en español. No es necesario tener el. Usamos el, la, los, las con las partes del cuerpo y con la ropa. Y usamos el y la para decir my hand, your head, his heart. No decimos mi, tu, su en español. Hay que decir el, la. Cuando usamos un sustantivo como un verbo, hay que incluir el la enfrente. Usamos la, las cuando decimos la hora. Cuando hablamos de océanos, montañas, lagos y mares, hay que usar el artículo definido. Y cuando queremos decir per en inglés, con medidas, es necesario también incluir el artículo definido. Y como sabemos, cuando hablamos de una persona, es necesario incluir el título, el artículo enfrente del título. Pero eso no se usa en una conversación. Aquí es cuando no usamos los artículos definidos. Cuando tenemos una lengua con el verbo saber, aprender, enseñar o hablar. O cuando tenemos un idioma, pero está después de los artículos de o en. Cuando tenemos un sustantivo en un positivo, no es necesario usar el artículo definido. Y cuando estamos en una conversación con una persona que tiene título,
no es necesario incluir el o la en frente de su título, pero es necesario hacer una conversación. Tenemos un artículo que no lleva género, que no es masculino ni femenino. Y eso es para convertir adjetivos en un sustantivo. En inglés lo que tratamos de decir es the interesting thing. About the book. The important thing is that you learn from this lesson. The most difficult thing is that you're studying such a high level of Spanish. En español, cuando queremos decir thing, hay que usar lo en frente del sustantivo, en frente del adjetivo, perdón. Lo interesante es que no te gusta leer. Lo importante es que estás pasando tiempo con tu familia. Lo difícil es cocinar sin los ingredientes necesarios. Entonces, en inglés, the interesting thing is that you don't like to read. The important thing is that you're spending time with your family. The difficult thing is cooking without the necessary ingredients. Para decir thing, hay que usar el artículo lo. Y aquí tenemos los usos de los artículos indefinidos, cuando los usamos y cuando no los usamos. Tenemos que usar un artículo definido cuando hablamos de características o cuando modificamos un sustantivo. También se puede decir unos, unas, cuando tratamos de decir about or some como una cantidad. Sí, yo tengo unos amigos que les gusta el chocolate. Unos amigos refiere a una cantidad, pero no específico. Es más común mirar donde no se usa los artículos indefinidos. No usamos una, unos, unas después del verbo ser, a menos que modificamos el sustantivo. No es necesario usar una, unos, unas antes de cierto, otro, 100, 1000, medio o tal. Y además, cuando tenemos una exclamación que empieza con que, no es necesario usar un artículo indefinido. ¡Qué guapo es este vestido! No es necesario usar unos, unas, unas, unas. En el último paso vamos a hablar de los pronombres del sujeto, los pronombres preposicionales y unas frases preposicionales que son bien comunes. Esta lección es súper fácil porque es de Español 1. Ya sabemos cuándo se usa yo, tú, usted, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, ellos, en ellas. La única cosita es que hay que saber que nosotros y vosotros tienen una forma femenino. Se puede decir nosotras o vosotras. Es posible cuando el grupo es completamente hecha de mujeres. Ustedes ya deben saber cuál es el formal y cuál es el informal. Usted, ustedes es una forma formal para you and you all. Tú y vosotros es la forma informal. El único problema es que tú se usa en todos los países, pero vosotros solo se usa en España. Entonces, si no estás en España, hay que usar ustedes. Los pronombres sujetales
Se usan para clarificar cuál es el sujeto